Hola a todos, bienvenidos nuevamente, gracias por apoyar. En esta oportunidad vamos al muy famoso Sanatorio Durán en Costa Rica. A tan solo una hora de la capital, ubicado al norte de la ciudad de Cartago, camino hacia el Parque Nacional Volcán Irauzú. Usted podrá visitar también ese lugar que es muy bonito. Bueno, el sanatorio se ubica en este lugar emblemático y lleno de historias, en su mayoría de terror, fantasmas, cosas paranormales. Y bueno, visité dicho lugar y puedo decir que sí, se siente un ambiente un poco extraño, pero como yo no creo en esas cosas paranormales, mi opinión se queda en eso. Y además nuestra temática está enfocada más bien en la cultura y la historia en general. Lastimosamente el lugar solo está abierto al público de día. Y lástima porque de noche hubiese sido mejor la experiencia con base a eso último de lo paranormal. Bueno, la historia inicia en 1915, en una época cuando la tuberculosis era una enfermedad mortal. Había epidemias por todos lados. La famosa peste blanca. El tratamiento adecuado de esta era prácticamente nulo en muchos países y Costa Rica no era la excepción, ya que no se contaba con instalaciones, equipo ni personal idóneo preparado para asistir a los pacientes como lo requería dicha enfermedad. El doctor Carlos Durán, un médico tenaz y visionario, mostró interés en la creación de un sanatorio, en gran parte motivado por el hecho de que su hija había padecido la enfermedad de tuberculosis. Este doctor, que por cierto era hijo de un salvadoreño, un dato a tomar muy en cuenta por nosotros, se dedicó a investigar más de la enfermedad para combatirla, y esto lo hizo principalmente en Estados Unidos. El doctor Durán también fue presidente de Costa Rica de manera interina, bastante transitoria, entre noviembre de 1889 hasta mayo del 90. Muy interesante ese dato también, porque su influencia política también le ayudó para poder impulsar la construcción de este sanatorio. Y fue construido en Tierra Blanca de Cartago. Es muy llamativa la construcción que se observa al bajar por la carretera, un panorama muy bonito, y ya más cerca se percibe lo viejo de las instalaciones. El 1 de noviembre de 1891 abrió sus puertas con poca capacidad. Solo inició con 60 camas y 4 secciones, un pabellón de hombres, uno de mujeres y otro para niños, y el último para los pensionados, que así se les llamaba a las personas extranjeras o de alta posición económica. Posteriormente, según las necesidades y de acuerdo con el crecimiento de la población enferma, fueron construyendo otros edificios ya con nuevas técnicas, cemento, ladrillo y ya no solo de madera. Así con el tiempo se expandió para conformar todo el interesante conjunto arquitectónico que hoy vemos. Estuvo en funcionamiento por más de 50 años con los mejores servicios médicos para la atención, tratamiento y cura de la tuberculosis. Y este lugar salvó muchísimas vidas. Y a veces se pierde el enfoque por buscar únicamente los temas de fantasmas y la gente que murió. Y mucha gente deja de lado la parte positiva de que fueron muchísimas más las vidas que se salvaron por el funcionamiento de este lugar. Y bueno, se utilizó esta ubicación por considerarse que el clima templado frío de la zona colaboraba con la mejoría de los pacientes ingresados. En su momento de mayor apogeo contó con todos los servicios de un hospital y hasta 300 camas disponibles con áreas específicas para hombres, mujeres y niños. Las Hermanas de la Caridad de Santa Ana se añadieron a esto y cumplían un papel específico en la dinámica del sanatorio. Esas religiosas posiblemente alimentaron algunas leyendas de miedo posteriormente. Ellas se convirtieron en la mano derecha de muchos médicos con la atención de los enfermos y ellas se especializaron mucho en esta atención. El alrededor al sanatorio se preparó muchísimo y se acomodó para estas instalaciones, al grado de convertirse en una comunidad autosuficiente donde convivían pacientes, médicos, enfermeros y monjas que desarrollaron su sistema de autoabastecimiento. Cabe recordar que la región actualmente se dedica plenamente a la agricultura de hortalizas. Este lugar tiene fama de ser fantasmagórico, con justa razón, ya que fallecieron muchas personas, incluidos niños. Los relatos más comunes son, por ejemplo, que los enfermos aseguraban que por las noches en el silencio aparecían monjas, pero como espectros, a veces solas o en pareja, que se paseaban por los pasillos y a veces llegaban a las camas continuas. Esas leyendas han quedado en la voz popular. También la gente comenta que visitantes, ahora que este lugar es turístico, ha escuchado ruidos típicos de hospital, han sentido escalofríos y aseguran haber oído quejidos de enfermos en los cuartos. Los más atrevidos dicen haber visto espectros de las religiosas y hasta de los niños que eran los pacientes. También sombras pasearse por los pasillos y escaleras, aunque las visitas nocturnas ahora están prohibidas, pero por la tarde en los pasillos da una sensación bastante incómoda, pero quizá por lo tétrico del lugar. Y aunque yo no vi, no escuché nada, quizá por mi incredulidad, le mentiría si le digo algo distinto. Y además había muchísimas personas.
Los letreros, incluso el de la morgue, sí da una sensación bastante extraña, pero en lo personal descarto que el lugar sea encantado o una especie de residencia de fantasmas. Un dato interesante que más o menos por allá por 1990, según dicen, se descubrió la visita de grupos satánicos al lugar, lógico, para realizar ritos, conciertos, ceremonias, por la fama del lugar encantado. También muchos grafiteros que comenzaron a pintar todas las paredes y mucha actividad que deterioraron drásticamente todas las instalaciones. Es importante también destacar que las personas que viven alrededor de toda esta zona, y no solo aquellos que visitan y que van por las leyendas que se repiten por todos lados y por las redes sociales. Para todas las comunidades, el sanatorio significó una fuente de empleos y parte del desarrollo por un hospital, y que se introdujeron a muchas otras labores que anteriormente no manejaban. Los vecinos no tenían contacto directo con el hospital, pues no tenían que hacer nada ahí a menos que alguien trabajara dentro de este lugar. La comunidad apoyó mucho la expansión y el desarrollo del sanatorio, ya que su existencia le dio mucho reconocimiento y fomentó mucha unidad dentro de las comunidades y la gente que trabajaba en este lugar. Por el enorme interés histórico y arquitectónico, este lugar es famoso y lleno de turistas de todas partes del mundo. Y hay pabellones que están cerrados al público, aunque la mayor parte sí se puede recorrer. Desde el 2010, a petición de vecinos del Potrero Cerrado, se declaró el lugar como Patrimonio Nacional para que tuviera un respaldo legal en su conservación y cuidado. Se logró la declaratoria el 7 de noviembre de 2014. Desde este año se hizo varias restauraciones en muchos pabellones del sanatorio. En el 2019 se restauró el antiguo comedor y cocina del hospital, es ahora llamado como una cafetería, y provee algunas ventas de cosas. Todo el lugar es muy amplio, teniendo en cuenta que desde el ingreso tiene jardines muy agradables, amplios, y todo el exterior es muy verde, lleno de plantas y muy agradable a la vista. Se puede recorrer muchos lugares emblemáticos, incluso un pasillo con el letrero de morgue que está prácticamente al aire libre. Hay cuartos de rayos X, duchas, baños, oficinas, entre otros, aunque los más oscuros y encerrados son los que despiertan misterio y un poco de miedo a la gente. Cada persona que lo visita lleva en mente las leyendas que se cuentan y tienen esa expectativa que puede ver o sentir algo, pero al recorrer el exterior da una sensación de libertad y mucho aire fresco, y la enorme vista de una estructura antigua muy bonita. Este hospital fue muy importante para su época, bastante avanzado gracias al empeño del Dr. Durán. La atención médica muy importante y colaboró mucho a combatir la tuberculosis, pero su estigma de encantado ha sido contada desde los tiempos que estuvo en funcionamiento, pero siendo sincero, era un hospital, como todos, es decir, donde llega solo gente enferma, lastimosamente mueren muchísimos con bastante frecuencia. Incluso en la actualidad, en los hospitales, por diversas razones, mucha gente termina en una morgue y ese estigma de fantasmas y sustos pues persiste incluso en hospitales modernos y en funcionamiento. Con los avances de la medicina y el hallazgo de tratamientos farmacológicos más eficientes, la letalidad de la tuberculosis disminuyó drásticamente y con bastante rapidez. Por este motivo, el sanatorio paulatinamente dejó de atender pacientes y perdió el fin para el que fue creado originalmente, porque los pacientes ya no ameritaban internamientos tan prolongados. Con esas circunstancias y debido a su elevado costo operativo y mantenimiento, ya que como han podido ver es enorme y requería mucho personal de todo tipo, hasta la década de 1950 el sanatorio entró en una fuerte decadencia hasta ser desocupado alrededor de 1963. Y ahora, en pleno siglo XXI, 2022, es un sitio de atracción turística, aunque principalmente por todas las leyendas que yo les acabo de contar, pero sí es un lugar muy bonito que vale la pena visitar si en algún momento usted viaja a Costa Rica. Yo me quedo con la importancia que tuvo en su tiempo y que sirvió para salvar muchísimas vidas y el empeño del Dr. Durán y de la comunidad que sirvió, aportó a la creación, expansión y funcionamiento del Sanatorio Durán. Y con el asunto de lo paranormal, usted tendrá su propia apreciación. Eso ha sido todo. Muchísimas gracias a los que siempre apoyan esta comunidad y nuestro contenido. Es un gusto saludarles. Nos vemos hasta la próxima. Chao.
Chao.